Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie de entrevistas con expertos de las Américas en crimen organizado. Mi nombre es Isabel Chiriboga y soy directora asistente en el Centro Adrian Arsht para América Latina del Atlantic Council. Esta serie forma parte de un esfuerzo en conjunto en el marco de CEPAS, la Comunidad de Centros de Pensamiento en las Américas, la cual es una red de instituciones comprometidas con el análisis y la promoción de soluciones frente a algunos de los retos más urgentes de la región. Nuestro objetivo con estas entrevistas es profundizar la conversación sobre el poder creciente de las organizaciones criminales transnacionales en América Latina y el Caribe. Aunque el tema ha ganado mucha visibilidad en medios de comunicación, muchas veces se pasa por alto que las operaciones criminales varían significativamente de un grupo u otro o de un país a otro. Hoy nos enfocaremos en el caso de Argentina y en particular el rol del lavado de activos en las operaciones del crimen organizado. Para esta conversación tengo el enorme gusto de estar acompañada del doctor Juan Félix Martel, fundador y es socio de Marteau Abogados, firma especializada en litigios y asesoría estratégica, y asesora a empresas de instituciones financieras y organismos internacionales como la ONU, el FMI y el BID. También dirige el Comité sobre Crimen Organizado Transnacional del CARI, el Consejo de Argentino para las Relaciones Internacionales, por medio de su fundación FININT, y ha representado a Argentina ante la GAFI y liderado iniciativas claves contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige programas sobre la prevención del delito financiero. Desde CARI, un centro de análisis de políticas públicas donde su misión es promover el análisis y el debate de temas internacionales desde una perspectiva nacional y fomentar el diálogo plural entre actores políticos, privados y académicos. El doctor Marteu y su equipo de Infinint producen informes, organizan sesiones académicas y participan activamente en formaciones públicas y privadas sobre lavado de activos, narcotráfico y terrorismo. Doctor Marteau, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para comenzar, quisiera preguntarle, en el caso argentino, ¿cuáles son los principales mecanismos utilizados actualmente por organizaciones criminales para el lavado de activos? ¿Y por qué este tema es tan importante en las Américas? Muchas gracias, Isabel, y por supuesto gracias al Atlantic Council por ocuparse de mi país. Lo que debo decirte en primer lugar que es importante que reconozcamos cuáles son las principales amenazas que tiene la Argentina en esta materia. En primer lugar, quiero decirte que la Argentina se ha visto penetrada en los últimos años por el narcotráfico, particularmente en su sector más productivo, en la provincia de Santa Fe, un lugar donde tiene los puertos de ultramar más importantes y donde circulan 2.500 buques al año para transportar los productos primarios que la Argentina exporta al exterior. Eso fue un acontecimiento inédito que tuvo la Argentina, generó mucha violencia y nos permitió examinar concretamente mecanismos que los traficantes, sobre todo traficantes locales, utilizaron para cuidar su dinero, para reinvertir en su actividad ilícita. Para esto y para ir directamente a la respuesta a tu pregunta, lo que hay que considerar en particular es que la Argentina, para bien o para mal, es la realidad, tiene cerca del 40% de su economía informal. Esto representa un desafío en particular en el análisis de las políticas antilavado de activos y contra financiación del terrorismo, porque buena parte de los mecanismos de preparación para finalmente introducir los activos a la economía formal se realizan en ese campo de la economía informal. Hay una serie de estructuras legales y mecanismos que todos aceptamos en Argentina, que son mecanismos de mediación entre la economía formal o informal, que por supuesto son aprovechados por los narcotraficantes y los lavadores del narcotráfico. Se llaman mutuales y cooperativas, son estructuras financieras menos formales, más activas para mover dinero y finalmente ese dinero permite, una vez ya ingresado a la economía formal, realizar inversiones que son bastante básicas, compra de inmuebles, inversiones inmobiliarias
también en sectores estratégicos y por supuesto pequeñas y medianas empresas que están disponibles para el narcotráfico, que tiene mucho dinero para comprarlas. Muy interesante, doctor. Y una pregunta pues que se me vino a la cabeza mientras estaba escuchando su respuesta es, obviamente esto ha sido un tema que ha evolucionado, ¿no? En Argentina y en los últimos años se ha visto cada vez más la amenaza del financiamiento ilícito. Entonces, ¿se ha detectado alguna convergencia entre redes del crimen organizado y, por ejemplo, posibles actores extremistas o terroristas? Hay un gran desafío todavía en la Argentina para entender el papel que juega lo que nosotros llamamos el área de la triple frontera. Mm, Es una zona fronteriza de convergencia entre mi país, Argentina, Brasil y Paraguay. Hay tres ciudades claves que conforman esto que llamamos la triple frontera. Y la Argentina tiene el antecedente de dos atentados terroristas graves que ocurrieron en la década del 90 contra la Embajada de Israel y contra la Mutual AMIA, que las pruebas se están todavía revelando ahora y muestran que justamente, particularmente Ciudad del Este, donde hay un enclave de actores vinculados con Hezbollah, tuvieron un rol activo. Entonces, para los argentinos es muy importante dilucidar cuál ha sido la evolución de los lazos entre el comercio ilícito, que sigue completamente vivo, activo, potenciado por las interacciones de gran flujo de población de los tres países en esta región y las nuevas necesidades que presenta esta organización terrorista como Hezbollah, que justamente el conflicto en Medio Oriente ha generado una pérdida de poder económico que era proveniente esencialmente de Irán y sabemos perfectamente por varias fuentes de que eso hace que Hezbollah necesite reconectar con sus enclaves tradicionales. Entonces es muy importante hoy en la actualidad que el presente es el único objeto del análisis político. Nos importa entender, y es un desafío actual, entender cómo se han reorganizado, se están reorganizando y con qué potencia esos lazos con lo que acabo de mencionar, el comercio ilícito en manos de una comunidad musulmana que tiene simpatías con el sismo radical. muy, muy interesante y el tema de comercio ilícito es importantísimo, ¿no? Y lo hemos visto en varios países de la región, cómo estos grupos criminales pues han ido diversificando sus operaciones y han ido diversificando sus mercados. Entonces, sí quería preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados de comercio ilícito que hay en Argentina, de las cuales los grupos criminales se benefician? El comercio ilícito, particularmente en la zona de la que me refería, tiene que ver con la comercialización de electrónicos. Mm, Hay una enorme penetración de productos chinos que van desde vestimentas, anteojos, perfumes. Eh, por supuesto, eso es lo que se vende de modo libre, entre comillas, a la vista de todo el mundo. Y genera una enorme rentabilidad. Después, por supuesto que hay derivaciones más graves de otros comercios sobre los que no hay información cuantitativa, pero tenemos indicadores que nos muestran que tenemos que tener preocupación también y que se refiere a la comercialización de armas, sobre todo armas de puño. Entonces, ese es otro elemento. Y también hay comercialización de vehículos. mm, Ahí tienes una trama compleja propia de los vínculos transfronterizos entre los países, particularmente entre los que acabo de mencionar, nuestros vecinos, Argentina, y debemos prestar particular atención y es un trabajo que debemos hacer ahora mismo en este mm. sentido. Y el tema del narcotráfico, hasta qué punto está también dominando un poco el mercado en Argentina y como fuente de recursos hacia las organizaciones criminales. La Argentina, tenemos que decirlo muy claramente, es un país de pocos conflictos interpersonales
Los homicidios violentos han bajado a tasas eh, que son menos significativas con relación a los estándares internacionales y a nuestra propia historia. Estamos con menos de 4 homicidios cada 100.000 habitantes en Argentina. Entonces, frente a la realidad de nuestros vecinos, es un muy buen índice. Eh, Esto para darte perspectiva. Pero en los años pasados, por lo pronto hasta la asunción del recambio gubernamental que hubo en las provincias y en el gobierno nacional, la provincia de Santa Fe tenía 10 homicidios cada 100.000 habitantes, duplicaba la tasa nacional de 5 de ese momento. Y la ciudad de Rosario, que es la ciudad más importante, la ciudad portuaria que te acababa de mencionar, donde sale, repito, el 70%, el 80% de los insumos agropecuarios que la Argentina exporta a otros países, la tasa de homicidio llegó a 20, producto de modo esencial de los conflictos que suscitó la comercialización de cocaína y otros estupefacientes en el cordón periférico de esta ciudad tan importante de la Argentina. La realidad actual es que los homicidios descendieron rápidamente en este último año y medio. Esto fue un logro importante de cara a las exigencias por más seguridad de una sociedad muy activa como la sociedad de Rosario. Los poderes gubernamentales han podido reaccionar a la violencia del narcotráfico y queda pendiente, por supuesto, como una tarea muy importante, sobre todo para los que trabajamos en el campo de la criminalidad financiera, entender qué está ocurriendo con el comercio Claro. que genera el consumo de cocaína, considerando que es un mercado que suponemos que sigue siendo fuerte, importante y que hay que seguir entendiendo cómo ha sido la nueva dinámica una vez que sus líderes están presos o que la violencia ha bajado. Este es el gran desafío de entender esta criminalidad más invisible, esta criminalidad más insonora que genera menos tapas de diarios y menos títulos, pero que está presente y permite el relanzamiento de carteles argentinos conectados con el comercio transnacional de cocaína, que como tú sabes viene de los países andinos, particularmente en este caso de Bolivia. Interesante. Y bueno, conversando sobre los desafíos estructurales del Estado, ¿no? En el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual pues es un poco su experticia en esto, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que usted ve en el Estado ahorita argentino sobre cómo combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? El principal desafío que tiene la Argentina es reconocer muy claramente en qué medida la presencia del crimen organizado afecta a los intereses nacionales. Ya. Gran desafío. La participación de la Argentina en los organismos internacionales, por supuesto que ha permitido ingresar a la agenda global en esta materia, pero creo que estamos en una instancia distinta. Creo que la Argentina tiene que volver sobre sus propios intereses nacionales y reconectar sus potencias estatales para entender verdaderamente qué nos afecta. Esa clarificación es la que nos permite, más que apelar a la política del multilateralismo, a más convenciones, a más tratados generales, a establecer vínculos bilaterales con los países amigos, con los aliados estratégicos que tiene la Argentina, entre ellos, por supuesto, están los Estados Unidos, y entender eso creo que puede ser mucho más beneficioso para ser efectivos. Creo que el programa de estandarización global del que la Argentina ha participado, como todos los países, ha sido, digo, positivo para incorporar una buena comunicación, un entendimiento de algunos de los problemas que implica el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero ha todavía producido pocos resultados eficaces
pocos resultados en el impacto a las organizaciones criminales. Quiero mencionarte, para terminar el panorama, de que el punto de inflexión en el que estamos es evitar que la comercialización de cocaína al interior de la Argentina, todavía dominada por grupos locales, sea conquistada, sea dominada por grupos transnacionales, particularmente los carteles brasileños que ya están muy cerca en la región, manejando rutas de comercialización de cocaína en todo el sector norte, en vínculo con Paraguay, dominando rutas que son ya mucho más próximas a la Argentina. Entonces estamos en un punto de inflexión, el Estado argentino tiene que fortalecerse y tenemos que tener un criterio de mirar los resultados. La adopción de normas está muy bien, pero tenemos que lograr y encontrar que nuestro éxito está en el debilitamiento de la amenaza, no en la adopción de nuevos criterios o estándares como nos proponen muchas veces los organismos internacionales. Excelente, muy, muy interesante escuchar su punto de vista en este ámbito y entender un poquito más del panorama en el cual se encuentra la Argentina el día de hoy. Bueno, como usted sabe, también el Atlantic Council es una organización basada aquí en Washington, entonces no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarle un poco sobre su percepción de la coordinación y colaboración que ya existe entre Argentina y Estados Unidos, especialmente ahora en donde un momento geopolítico, ambos líderes de ambos países son afines a la ideología del otro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cooperación y coordinación ya existe y qué sería una cooperación que hace falta en el ámbito de seguridad? Bueno, en primer lugar, entiendo que para la Argentina es una oportunidad enorme. Ujú. La convergencia que se produce entre la administración de Javier Milei y la administración de Donald Trump nos ofrece oportunidades únicas que no podemos desaprovechar ni un minuto. Entonces, hay que ser prácticos, encontrar cuáles son los puntos de convergencia con amenazas comunes que nosotros tenemos que examinar con mucha particularidad. Por supuesto, el interés de la lucha contra el narcotráfico es un interés compartido, pero el cuidado de plataformas estratégicas para el desarrollo, como la que nosotros tenemos en la Argentina, que nos proyecta como un país casi único en materia de diversidad, también es un interés de los Estados Unidos. Ustedes saben perfectamente que nuestra plataforma continental, particularmente el área de desarrollo de una gran producción pesquera de la Argentina, está siendo amenazada año tras año por más de 500 buques que vienen a depredar, a robar nuestros recursos ictícolas, y eso es una generación de zozobra a nuestra soberanía que tiene que ser apoyada por los Estados Unidos. Nosotros tenemos que evitar de modo radical, pronto, expedito, que esto continúe ocurriendo. Esto es una convergencia que nos proyecta una América en un sentido grande más rica, más potente, no penetrada por amenazas externas que lo único que nos hacen es debilitarnos. Estoy hablando con nombre y apellido, digamos, el mayor productor y generador de esta depredación de nuestros océanos y de nuestra plataforma continental se llama la República Popular China. Entonces, me refiero a esto porque quiero ser pragmático. La relación entre los dos presidentes es una oportunidad única, repito, que celebramos, y hay que ofrecer, los especialistas, quienes nos interesamos por estos temas, marcos de actuación acotados para lograr también resultados mensurables pronto. Este creo que es uno de ellos. La Argentina es un país muy importante. Yo quiero mucho a mi país y trabajo para mi país. La prioridad uno también son los intereses nacionales. La Argentina es el octavo país con mayor territorio del mundo. Tiene una población de más de 45 millones de habitantes con homogeneidad,
que es pacífica, que ha permitido que no haya conflictos radicales internos. Tenemos minería, tenemos energía, tenemos recursos agropecuarios que podemos interactuar, que podemos vender a nuestros aliados estratégicos y nos proyecta, como dije, a la bioceanidad. Entonces, es un país geopolíticamente muy importante. Mi misión es que los Estados Unidos, los administradores del poder político más importante del mundo, entiendan que nosotros tenemos mucho para ofrecer para ser aliados estratégicos Ujú. de los Estados Unidos, con respeto, con consideración y sobre todo mirando hacia el futuro que es muy desafiante. Muchas gracias, doctor Martou, por compartir con nosotros ese excelente análisis y también ayudarnos a entender un poco mejor las complejidades del lavado de activos en Argentina y cómo opera un poco el crimen organizado en su país, pero aparte de eso también resaltar un poco las áreas de oportunidad de colaboración entre el país, Estados Unidos y obviamente su país, la Argentina, que creo que son muy importantes para también la regionalización y la cooperación regional en el ámbito de tema de crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, también agradecemos mucho a nuestra audiencia por acompañarnos en esta conversación el día de hoy. Esperamos que este intercambio contribuya a enriquecer el debate sobre la seguridad, el crimen organizado y el fortalecimiento institucional en la región. Y nos vemos en la próxima edición de esta serie de entrevistas con expertos en crimen organizado en América Latina y el Caribe. Hasta pronto.